bien. Bueno, ¿hubo ¿Lo alguna... dejaron solo? No, la tenía Tania de Tomás recién aquí conmigo al aire, estábamos hablando del tiempo, y Jaime Clara se tomó unas merecidas vacaciones, por lo menos estos 2 días de carnaval. Hace bien, hace bien. Bueno, ¿usted por dónde anda? Yo ando en Montevideo ahora. Está bien, está caluroso Montevideo, eso sí. Sí, Montevideo está muy lindo, muy Está, tranquilo. sí, es verdad, poca gente disfrutable. Senador, la convocatoria en principio generó alguna confusión, si iba a ser interpelación, si iba a ser llamado en comisión general. ¿Cuál es su planteo? Bueno, no, en primer lugar, nuestra intención es hacer un llamado en régimen de comisión general, pero para ello se necesita mayoría simple, que obviamente la oposición no la tiene, se necesita el voto de por lo menos un senador del Frente Amplio. Ujú. Lo que sí, como usted bien leyó recién, para interpelar alcanza con 1/3 y para eso tenemos sobradamente los votos. Con lo cual lo que hemos acordado con el Partido Nacional, que va a acompañar el llamado, y lo haremos conjuntamente como hemos hecho todos, es primero plantear la convocatoria en régimen de comisión general, para que el ministro informe. Ahora, si el Frente Amplio no lo permite, tenemos que ir a la interpelación. Y otras interpelaciones en realidad cumplen esa finalidad de que el ministro informa, pero también tienen la posibilidad de una censura. Claro. Y en realidad esto viene porque al comenzar este gobierno, yo estaba revisando las versiones taquigráficas de las sesiones, allá por abril del 2010, el senador Lacalle, con nuestro voto y nosotros lo acompañamos en ese momento, citamos al ministro Lorenzo para una suerte de estado de situación de cómo recibía el país desde el punto de vista de la economía. Y fue una reunión muy provechosa porque obviamente que se hablaron de muchas cosas, del estado de la economía en general, del estado en que se recibió en el 2004, del estado que se recibió en el 2010, en el 2005 y en el 2010, que fueron situaciones muy buenas, ambas en las que recibieron. Y ahora obviamente que en el año, 2 años después, 2012 cierra, y ahora en el 2013, 3 años después, nos encontramos con algunas cosas que preocupan y que obviamente que es una responsabilidad nuestra profundizar en esas cosas, porque todavía el Ministerio de Economía no ha dado algunas respuestas sobre algunos aspectos preocupantes que están exhibiendo la economía, ¿no? Claro, ¿hay algún deterioro en ciertos números de la macroeconomía? Y eso incluso es reconocido por las autoridades. El vicepresidente Danilo Astori decía la semana pasada que el combate a la inflación es el principal problema macroeconómico que tiene el país. Se ha reconocido también que la baja del dólar está generando dificultades a la competitividad, incluso que los aumentos salariales están de alguna manera contribuyendo a la inflación y que habría que moderarlos. Allí dentro del Frente Amplio aparecen también algunas resistencias. Ahí es donde de repente a la gente le entrevera un poco el hecho del mecanismo de la interpelación, porque históricamente en Uruguay, bueno, si se llegaba a una interpelación era porque las cosas estaban muy mal y existía esa posibilidad de censura. En principio no es esa la intención, no es que se vea que las cosas están tan mal. No, yo creo que se ve en sí con preocupación. Y es nuestra responsabilidad profundizar en las causas, conocerlas, incluso para poder proponer soluciones, ¿no? Usted se saltó un tema que es quizás el más preocupante de todos, el déficit, que es el peor resultado fiscal que ha tenido el país año calendario desde el año 2002, el del año pasado. Es cierto, 2.8 del producto. Sí, y eso sí es muy preocupante, porque si bien hay algunos componentes que parecen ser transitorios, de todas formas hay cosas que preocupan mucho en cuanto hay una desviación muy grande en lo que fue la previsión de la rendición de cuentas, que fue hace 7 meses, 6-7 meses, ¿no? Y hay desvíos muy grandes respecto a la realidad. No solamente en lo que refiere a los gastos, porque las transferencias por lo general fueron bastante superiores a lo presupuestado, y no se ha dado ninguna opinión o explicación sobre eso, que obviamente que debiera darse, y esa es un poco la finalidad
se está buscando, sino también hay una desviación importante en los ingresos también, en especial en lo que se había previsto que iba a ser el ingreso de la DGI, y que si bien aumentó, se estimaba iba a aumentar más. Y entonces, y además hay algún tipo de confusión, porque creo que el presidente salió a decir que parte del déficit se da por los dólares que se gastan comprando dólares, bueno, perdón, con los pesos no con los dólares, con los pesos que se compran, se gastan comprando dólares para que la moneda no baje, y ahí en realidad es ver la mitad del vaso, porque en realidad, ¿de dónde salen los pesos para comprar los dólares? De las letras que se emiten, no es necesariamente de la cuenta. Entonces usted, Juan Miguel, está dando la respuesta. Si usted, por un lado, saca pesos y por otro lado saca dólares, ¿cuál es el efecto que tiene en la economía? Sí, efectivamente, es lo que varios economistas cuestionan, sobre todo de la medida de la tasa, de la suba de la tasa de interés, que está afectando más que nada el tipo de cambio, y que eso se neutraliza cuando, justamente para que el dólar no baje más, porque se entiende que hay un límite allí para no afectar la competitividad, se empieza a comprar, y por lo tanto esa medida esa medida de combate a la inflación se empieza a desvirtuar. Bordaberry, más allá de estos números, ¿verdad?, y estas preocupaciones que por lo menos parte del equipo económico sin duda que comparte, ¿cuáles son las posibles soluciones para esto? Porque allí la cosa se pone más brava, ¿no? Sí, bueno, obviamente que lo primero es conocer bien los motivos, ¿no? Porque como no se ha informado bien, nosotros lo que hacemos, estamos estudiando la documentación y los informes, pero todavía no está completo. Pero obviamente que esto que le acabo de decir es uno. Si usted por un lado emite en letras en UI y saca pesos, y por otro lado compra dólares, usted no está haciendo nada para sostener la moneda, porque en realidad funciona doblado. Pero lo que sí está sucediendo es que usted está haciendo un agujero por la diferencia de tasa. Sí, la política monetaria parece estar con la soga al cuello a la hora de no tener más margen para ayudar al combate de la inflación. Ahí hay un elemento para trabajar, para buscar otro instrumento y no que en el mejor de los supuestos es neutro. Yo creo que todo lo contrario, que empuja más aún a la baja, porque como tasa paga más por las tasas en UI que lo que usted coloca en dólares, el que le está haciendo el negocio al Estado está haciendo un negocio bárbaro, ¿no? Le están trayendo le coloca en dólares. UI y después le recibe los dólares el que le paga en una tasa insignificante. Entonces, curiosamente, han hecho fortunas. Usted me pregunta, esa es una. Y otra cosa que queremos poner el foco, que nos parece muy importante, y ahí hay un desvío importante en los ingresos, es en las empresas públicas. Porque ahí en las empresas públicas hay un déficit en ANCAP, que según nuestros números anda alrededor de 200 millones de dólares. Y hay un déficit en la UTE también, y un superávit en Antel, 67 millones de dólares en Antel creo que son más o menos. Y ahí hay mucho para ver qué está pasando. Nosotros hace tiempo que venimos alertando sobre la gestión en ANCAP, que realmente es muy preocupante. La gestión en ANCAP realmente nos preocupa mucho, porque la UTE puede decirnos, bueno, mire, yo tuve sobrecosto energético, sequía, falta de lluvias, y en realidad no trasladé a tarifas, recién ahora lo estoy trasladando, pero ANCAP nos vende el combustible más caro del mundo y pierde 200 millones de dólares. Y ahí hay una cantidad de cosas para creo yo ir a fondo, porque hay una gestión, en la gestión es muy mala, realmente ahí hay una ineficiencia y algunas aventuras de ANCAP que hay que informarse, ¿no? Es muy poco eficiente lo que hicieron con la planta desulfurizadora. Hace ya tiempo tendría que estar pronta. Nos dicen que ya lleva más de 350 millones de dólares y aparentemente hay que poner más dinero. Está todo lo de Alur, donde ANCAP le renegoció los precios de lo que le compra Alur, pero se lo renegoció con retroactividad, le paga más, se ve que para tapar algún problema que hay ahí. Y ahí es donde me parece que hay que atacar realmente también. Me parece que hay una cantidad de esas cosas, y bueno, y no sabemos qué pasó con la DGI. Creemos también que no es estructural
digo que ya es estructural el sobrecosto energético, ¿no? Porque si todos los años usted tiene sobrecosto energético derivado de la UTE, asumámoslo, Sí, ¿no? hubo un año en el que hubo un nivel parecido al del año pasado, después un año se pudo ahorrar y todo lo que se ahorró se gastó el año pasado. También es cierto, senador, que el gobierno, o por lo menos el oficialismo, pretende avanzar en el uso de energías alternativas y que para el 2015 la matriz haya cambiado un poco. Se está avanzando en eso, todavía falta, ¿no? Sí, claro, la eólica y la solar. Y yo creo que es importante sí avanzar en eso, es muy importante la integración con la región, creo yo, pero también tenemos algunas dudas sobre el grado de concreción de todo eso. Sí vemos en UTE una gestión mucho más eficiente, muchísimo más eficiente que en ANCAP, porque obviamente que está claro, está transparente lo que está sucediendo, pero en ANCAP no lo vemos así. Vemos que ANCAP es un costo importante para el aparato productivo del país, para los ciudadanos, para el transporte, para el transporte público, para las industrias, y ahí nos preocupa mucho que teniendo el combustible más caro del mundo, somos el país con el combustible más caro del mundo, sé que es cosa increíble, pero pierde 200 millones de dólares. Hay algo que debería estar mal, y lo vemos quizás en algunos datos, en algunas cosas que pueden parecer pequeñas, pero marcan una conducta, ¿no? El que se compre un avión para ir a Artigas, el que esos gastos en la publicidad, que uno ve esos avisos larguísimos de un señor que va caminando por todos lados, pero que no nos venden nada. ¿Ese que termina enfrente de la Torre Ejecutiva? Sí, ese mismo, el que termina, y digo, son cosas como recibimos una publicación sobre ANCAP impresionante de la calidad que tiene, y uno dice, che, pero ¿cómo es esto? Nos están cobrando el combustible más caro del mundo, pierden 200 millones de dólares y se compran aviones y gastan de esta forma. Parecería ser que eso obviamente que no va a 200 millones de dólares, pero sí revela una cabecita en el manejo de la empresa que no parece ser lo mejor. Y también ahí usted me preguntó por dónde habría que ir, ¿no? Yo creo que obviamente que ahí hay que atacar los ingresos y los egresos directamente. Y en Antel, si entra una ganancia de 67 millones de dólares, también sería bueno saber si esa ganancia, dadas las prerrogativas que tiene Antel en el mercado, si no es demasiado poca, ¿no? Le reitero, yo creo que de los tres el que mejor anda es UTE, pese a que también pierde plata, ¿no? Pero bueno, allí estamos en un punto que tiene más que la convocatoria. Claro, ahí estamos en un punto que tiene que ver con la gestión de las empresas públicas, si se quiere, con lo que es el manejo de los recursos públicos y el manejo de los recursos del Estado. ¿Le parece que a nivel general del gobierno pasa algo similar, que no están teniendo los resultados acorde a los recursos que se destinan por problemas de gestión? Mire, es muy difícil evaluarlo de esa forma, porque si usted dice, mire, vamos a empezar a gastar menos en esto o esto otro, ahí le van a decir, che, pero es poco lo que influye. Pero yo creo que influye en lo que refiere a la actitud frente al generar más recursos y al generar menos egresos y gastos innecesarios, ¿no? Mire que nosotros no estamos hablando del gasto social, ni del gasto en educación, ni del gasto en seguridad, sino que estamos hablando sobre todo en el gasto innecesario. Y ahí es donde también hay que preguntar por qué lo que pasó en Pluna, cuánto influyó. A lo mejor en algunas áreas lo que se puede buscar, más que menos gastos, son mejores resultados. No, yo creo que las dos. Yo creo que es una combinación de los dos, ¿no? Me parece a mí, hay cosas que son muy fijas, estructurales. Las transferencias a la seguridad social están fijadas por ley y ahí no se pueden tocar, pero creo que hay por lo menos que dar una explicación frente a lo que le reitero, es el peor resultado fiscal desde el año 2002. Y después de eso, obviamente que está lo que usted mencionaba también, ¿no? El tema de la inflación y cuáles son los instrumentos con los cuales
se piensa enfrentar. Volviendo un poco al tema de la inflación, estuvimos hablando de lo que es la política monetaria, hablamos un poco de la política fiscal también, si se quiere, y el manejo de los recursos del Estado. Queda la pata salarial, este año una negociación colectiva importante. ¿Cómo lo ves del Partido Colorado? ¿Qué haría eventualmente el Partido Colorado en el gobierno en un momento como este? También con salarios que uno sabe que todavía buena parte de la población, hay unos 800.000 uruguayos que ganan entre 10 y 14.000 pesos, hay el 80% que no paga IRPF según los números del gobierno, estamos hablando de 18.000 pesos, pero también se sabe que los salarios, si crecen demasiado por encima del resto de la economía, aprietan, y los economistas coinciden en eso. Sí, hay una cifra que también nos preocupa y que creo que ustedes la han mencionado, no ahora, pero han mencionado en sus informes, que es la relación del aumento del salario con el aumento de la productividad. Ajá. Y en la medida que uno piensa siempre que para que el salario siga aumentando, tiene que aumentar la productividad, porque en la medida que usted aumente el salario por encima de la productividad, lo que va a suceder es que las empresas o los agentes económicos del mercado empiezan a optar entre tener menos empleados y generar desempleo, porque obviamente que los números no les cierran, los márgenes se les achican y empiezan a tratar por ese lado. Yo creo que el aumento del salario hay que vincularlo con el aumento de la productividad y vincularlo con el empleo. Y obviamente que esas son las tres variables que hay que tener en cuenta cuando uno se sienta a analizar el tema de los aumentos salariales. Y creo que hay que dividirlo. Está el tema del Estado en sí y está el tema de los privados, ¿no? Y en la medida en que los privados creo que tienen que estar atados a eso, y eso volvemos a un tema muy de base en el país, que es la capacitación, que es obviamente la capacidad para ser más productivo, ¿no? Y en eso ahí ese es el número que se incomoda. Yo lo escuché al ministro de Trabajo también mencionarlo, creo que con buen criterio, ¿no? Que la productividad aumentó menos que el salario y por ende los márgenes se achican y eso puede afectar ¿Sabe que ayer, y esto seguramente tal vez haya sorprendido a parte de la audiencia de Hora de Cierre, por lo menos de los que nos escuchan todos los días, ayer entrevistaba al secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas, y hablando de la situación económica en general, los dos primeros puntos que marcó para revisar fueron los dos mismos puntos que ahora marca usted, el manejo de la tasa de interés y lo que está pasando por ese lado con la entrada de capitales y esa suba que puede incluso estar teniendo el efecto contrario del que se desea, y segundo, la gestión de los recursos públicos, los gastos del Estado, etcétera. ¿Es que Bordaberry se volvió socialista o qué es lo que está pasando? O que los socialistas se volvieron en la posición de Bordaberry. No, yo creo que en términos de macroeconomía, todos los uruguayos hoy entendemos y valoramos lo que significa mantener la macroeconomía en orden, ¿no? Yo estaba repasando el discurso del presidente Mujica el 1 de marzo, cuando asumió, ya del 2010, y realmente lo dijo, y no es muy socialista lo que dijo Mujica en ese momento y lo que dice ahora el secretario general del Partido Socialista, que además creo que el Partido Socialista es bastante interesante analizar cómo parece estar inmerso en una discusión muy interesante que uno la sigue, porque el modelo que aprobó es el modelo más que nada sueco, de los países bálticos, pero en un reportaje de la semana pasada en Búsqueda, el señor Olesker, creo que renunció a eso, ¿no? Fíjese, yo acá tengo lo que decía el presidente Mujica. Mire, fíjese que es interesante, marzo del 2010. Dice, vamos a darle al país 5 años más de manejo profesional de la economía, para que la gente pueda trabajar tranquila e invertir tranquila. Una macroeconomía prolija es un prerequisito para todo lo demás. Seremos serios en la administración del gasto, serios en el manejo de los déficits, serios en la política monetaria y más que serios, perros en la vigilancia del sistema financiero. El Frente Amplio, campeón transitorio
por la voluntad de la gente, ha aprendido de la peor forma que los recursos son finitos y los reclamos son infinitos. Yo creo que eso que decía el presidente, que creo que fue un mensaje muy maduro de entrada, quizás ha sufrido algunos desvíos. Y hoy, y en esto quiero ser claro, no lo he escuchado a Fernando Lorenzo y en ese camino, pero sí escuchamos a muchos miembros del gobierno, muchos miembros del partido de gobierno, queriendo cambiar eso. Ajá. Y obviamente que yo creo que eso es lo que justifica que venga el ministro de Economía y nos diga, ¿va a cambiar el rumbo o no va a cambiar el rumbo? ¿Va a retomar los equilibrios de la macroeconomía o lo va a abandonar? El Ministerio de Economía o el equipo económico, si se quiere, parece estar queriendo frenar eso y recibiendo tirones, ¿no?, de algunos otros sectores del Frente Amplio. Y bueno, entonces nosotros estaremos cumpliendo con nuestro trabajo y con nuestras convicciones, convocando al ministro para que nos ratifique ese rumbo y deje de lado esos tirones que le están haciendo desde, creo yo, el edificio de la Plaza Independencia ya y algunos otros sectores del Frente Amplio. Bordaberry mencionaba el modelo sueco en relación al Partido Socialista. ¿A Bordaberry qué modelo le gusta? A mí me gusta el modelo uruguayo. Pero van a decir que me contestó con el cassette. Y bueno, pero ¿qué quiere? No, nosotros en el Partido Colorado tenemos un concepto que quizás es muy equilibrado desde siempre, ¿no? Hay gente que dice que el modelo sueco justamente se parece mucho al viejo vallismo. También lo acusan ustedes de no ser vallista. No, yo creo, mire, nosotros actualizamos nuestra ideología en un congreso ideológico el año pasado, ratificando la apertura al mundo, ratificando la justicia social de Valle de Ordóñez, actualizamos. Obviamente que lo que pasaba hace 100 años es distinto a lo que pasa hoy, ¿no? Y el mundo ha cambiado, obviamente que hay países que se unen, mercados que se cierran, bloques, etcétera, y hay que adaptarse a esa realidad, pero Uruguay sigue siendo puerto, pradera y frontera, y tiene una vocación de mirar hacia afuera. Nosotros en el Partido Colorado quizás decimos que no es una cuestión del mercado seguro, y no es una cuestión del Estado solamente seguro, sino que decimos que es tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, parafraseando a Willy Brandt, y quizás ese es la respuesta muy escueta que le puedo dar en una conversación mano a mano, porque si no tendríamos que sentarnos, que con mucho gusto lo hago. No faltará tiempo antes de las próximas elecciones, no faltará tiempo. Con más profundidad, ¿no? Sí, por supuesto que no faltará tiempo y estarán todos invitados acá, dando por sentado que va a ser candidato, que bueno, uno se imagina que sí. Bueno, mira, el seguro lo llevaron preso. Yo sé que yo me voy a presentar y espero que la gente me haga candidato en la interna. Si la gente me acompaña, sí lo vamos a hacer, y le puedo dar una primicia. Hacemos la reunión de programación de todo el año este viernes y sábado en San José, con todos los diputados y los senadores y el intendente del sector, para justamente programar el año y ya empezar a poner en funcionamiento otros observatorios que tenemos, además del de seguridad. Estamos poniendo en funcionamiento el de economía, el de educación, el de políticas sociales. Así que si todo eso camina bien y la gente nos percibe como candidatos, muy bien, espero serlo. Muchas gracias por estos minutos, Pedro. Gracias a usted. Hasta luego. Buena suerte. El senador Pedro Bordaberry.